Muy bien, vamos a avanzar y ha sido noticia esta semana. Codelco removió a altos ejecutivos del teniente por ocultamiento de información en el fatal accidente que hemos visto además el año pasado. Estamos con el abogado Jaime Gatica, abogado de mineros. Recordar que fallecieron 6 en lo que ha sido una de las tragedias más grandes que ha enlutado a la mina El Teniente en toda su historia. Jaime Gatica, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por el contacto con nosotros a esta hora. Es muy importante la visión y la reacción que ustedes pueden entregarnos también hasta ahora. ¿Cuál sería su reacción, su primera? Que nos puede, a ver si nos puede comentar cuál es la reacción también de las familias al conocer acá respecto de este informe, de este sumario interno, de lo que se conoce como ocultamiento grave e inconsistencias en los reportes que hizo la propia mina a propósito de otro accidente que ocurrió 2 años antes. Mira, nosotros, la verdad, igual nos sorprende, eh, sobre todo el tema del ocultamiento. O sea, nosotros ya habíamos avisorado que había habido un accidente anterior en el año 2023 y por lo tanto ese incidente en que no llega, un trabajador quedó atrapado, pero debió haberse investigado a fondo y haber revelado medidas de seguridad adicionales a adoptar para evitar una tragedia como esta. Eh, Sin embargo, al parecer se subestimó el riesgo y se siguió explotando. Recordemos que el teniente tiene un sector de explotación a rasgo abierto. Entonces, podría verse, si este era un sector sobreexplotado, que era como un cascarón de huevo, podría verse abierto a ese tipo de explotación, no subterránea, sino abierta, donde se elimina el riesgo de derrumbe, o bien haberse dispuesto un modo de fortificación, que son los revestimientos de los túneles, más seguro, de mayor concreto, de mayor dimensión de las mallas de fierro, de hacer más seguro. Pero al parecer esto no habría ocurrido y se siguió explotando esto tal como se había explotado históricamente, pero claro, el riesgo lo corrían los trabajadores. Ahora, esto, lo que llama la atención es que se haya tratado de ocultar por lo que dice el informe. Entonces ya no estamos con un tema de un delito de culposo de homicidio, de 6 cuasi delitos de homicidio, sino que además se podría estar agregando, de confirmarse esta versión, el tema de obstrucción a la justicia, que es un delito doloso con mayor penalidad. Ahora, uno podría decir que ¿por qué pasa esto? Porque eh, este es uno de los accidentes, pero nuestra oficina ha intervenido en los últimos años en más de 10 accidentes y siempre, ¿no es cierto?, se observa que se le trata de echar la culpa a la víctima o a trabajadores o personeros de bajo responsabilidad, o sea, lo que se llama en la industria minera bajo la línea de flotación, nunca hacia arriba. Entonces Jaime, observamos. sí. ¿Mm? Es que déjanos entender algo a quienes no somos parte del proceso también y que quizás no entendemos tanto los códigos de la minería, pero de acuerdo a lo que entendemos, para hacerlo súper simplificado, respecto de este informe, de esta auditoría, estamos hablando de poca transparencia, estamos hablando de ocultamiento respecto de los niveles reales de seguridad que había en la operación a propósito de un incidente que fue el 2023, ¿no? O sea, ¿qué significa? ¿Que no se investigó bien el tema de la seguridad o se investigó pero los resultados no se dieron a conocer porque no convenía para seguir con la operación? ¿Qué es lo que podemos colegir de todo esto? Mira, nosotros estamos pidiendo copias de esa auditoría, pero por la información que tenemos, lo que ocurre es que se habría ocultado investigación, o sea, se trató de dosificar o limitar la información a los organismos investigadores, ya sea a Cernajemin o a la Fiscalía. No olvidemos que acá, hace algunos meses atrás, la Fiscalía tuvo que allanar las oficinas de Codelco en Santiago y también en operación simultánea
allá en Calama y en otras divisiones. Entonces, ¿por qué? Entonces, la Fiscalía ya había detectado esto que está denunciando la consultora internacional, de que había una reticencia a entregar información. Entonces, no solamente respecto del año 2023, sino también a lo que ocurrió en este último derrumbe. Por lo Ahora, tanto, sí. Jaime, te hago una pregunta. Con la sí. información que tienen ahora, porque entiendo que ustedes están, como me dijiste, solicitando los datos de esta investigación, los datos exactos, ¿no? Pero con lo que sabemos hasta ahora, por lo menos, si no estamos en la posición de decir que si no se hubiesen ocultado la información respecto de este incidente del 2023, quizás la zona donde murieron 6 mineros, muchos de los cuales tú estás representando junto a sus familias, ¿esa zona nunca hubiese recibido quizás autorización para poder operar? Correcto, correcto. Yo entiendo que hay diligencia de fiscalía hacia el Sernajomín, porque todo esto debía haber sido revisado por el Sernajomín, porque tienen que presentar planes de explotación y en base al antecedente geológico, fallas geológicas y estabilidad del cerro, el Sernajomín autoriza. Entonces, no sabemos, y aquí está empezando a quedar descubierto, de que se sometieron antecedentes al Saneamiento, por eso el Saneamiento autorizó esto, o bien, no olvidemos, ¿no es cierto?, que hay una estrecha relación acá entre Saneamiento y la minera. No solamente porque es minera, sino que ambos dependen del mismo jefe, que es el ministro de Minería. Sí, bueno, es importante eso. Sernagiomín ha mandado también un comunicado, están iniciando una investigación de oficio respecto de esto y también van a pedir los datos, pero claro, ellos son el ente fiscalizador, o sea, ellos deberían haber fiscalizado esto y deberían haber tenido estos datos también, ¿no? Entonces, interesante el rol y cómo queda expuesto también Sernagiomín. Vamos a leer también el comunicado que ellos enviaron hace muy pocas horas. Ahora, abogado, aprovecho de preguntarle, usted ya algo bosquejaba, a ver si lo podemos repetir, hacemos un doble clic respecto de esto. ¿Cómo cambia la estrategia, en este caso la estrategia legal? Usted ha mantenido una querella, entiendo, por cuasi delito de homicidio. Con esta confesión de la misma parte de la entidad, digamos, de la mina, de ocultamiento de información crítica, ¿esto cambia la figura? ¿Pedirán a la Fiscalía a lo mejor que recalifique todo esto? Sí, mire, dependiendo de los antecedentes y de poder revisarlos, y si esto es efectivo, esto va a motivar por parte de las familias una ampliación de la querella al delito de obstrucción a la justicia. Y en contra de quién resulta responsable, porque claro, todos miran a los ejecutivos que salieron, pero pueden haber otras personas, e incluso personas más arriba, o incluso personas, funcionarios del Senajomín, porque ¿quién dice esto de que a lo mejor el Senajomín sabía o algún funcionario y hizo vista gorda? ¿Por qué? Porque Codelco es la minera estatal, depende del ministro de Justicia, del ministro de Minería, sus ejecutivos más altos son designados por el ministro de Minería y resulta que el director de Senajomín también es designado por el ministro de Minería. Entonces, eso también tiene que investigarse a fondo, porque la única forma de que haya justicia para las víctimas es que se sepa la verdad, y porque las vías no se van a recuperar, pero sí se pueden evitar futuros accidentes, siempre que se investigue a fondo y no se oculte. Ya, respecto de las responsabilidades hoy día, respecto de las determinaciones que se han tomado, hay destituciones que llegaron hasta la vicepresidencia de operaciones, anunciaron también cambio en el gobierno corporativo, en el fondo en Codelco, se va a poner mucho más énfasis en tecnología y prevención, se están anunciando hartos cambios, pero respecto de las destituciones, ¿le parece que hasta ahí está la responsabilidad, que está bien delimitada? Porque hay voces que están pidiendo al máximo representante, al presidente del directorio, hablamos de Máximo Pacheco. ¿Cuál es su mirada al Bien, respecto? eso, puede haber responsabilidades más arriba, aguas arriba, de las personas que controlaban a estos funcionarios que fueron desvinculados, o también puede ser colaterales, puede haber también responsabilidades de funcionarios de Senajomín. Pero hay otra cosa que yo llamaría la atención y a detenerse. Hay que ver por qué causal los despidieron, los desvincularon. ¿Se van con indemnización o se van sin indemnización? Porque aquí hay bonos millonarios para el tema de las desvinculaciones. Entonces, si fue un problema de falta de probidad,
¿no es cierto?, de ocultamiento, estas personas deberían haberse ido sin ningún solo peso a la calle. Pero hay que ver cómo se fueron. Si se desvincularon por necesidades de la empresa o por el artículo 161, inciso segundo, que permite el desahucio unilateral, pero genera indemnizaciones. O se fueron por falta de probidad, que es otra causal de despido, o incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, que se van sin ni un peso. Entonces, veamos, porque eso también puede estar reflejando, según el tipo de desvinculación, también cierta complicidad aguas arriba. Bueno, hay muchos, desde la oposición también hay críticas que están llegando respecto de Máximo Pacheco también, que dicen que debería dar un paso al costado. Su mirada respecto de esto, ¿llega hasta arriba entonces en ese sentido? ¿Podría llegar hasta ahí? Estamos hablando de 6 vidas humanas que se perdieron el año pasado. O sea, es demasiado grande lo que ocurrió y además es un tema generalizado. Al parecer, auditoría internacional no solamente habla del tema de ocultamiento, sino fallas de gobernanza, o sea, de organización hacia arriba. Entonces, no sé si dará para un tema penal, pero sí por lo menos un tema administrativo, de investigar hacia arriba qué es lo que fue lo que falló. Perfecto, Pero bueno. además, Dígame. hay otra cosa. O sea, veamos aquí Codelco, una empresa de todos los chilenos, pero parece que se manejara como un botín de las personas que la manejan. Veamos los sueldos, la cantidad frente a un sueldo mínimo de 529.000 pesos. Uno ve en los juicios que nos ha tocado llevar que todas estas personas hacia arriba son 300, 400 millones de pesos anuales. Y pasan estas cosas. ¿No será un incentivo perverso el tema de los bonos que perciben? ¿Por qué? Porque para ganarse los bonos de estos de producción, a veces está el incentivo, ¿no es cierto?, de ocultar estas cosas. Porque si se dicen, bueno, no se gana el bono. Entonces, echemos la basura debajo de la alfombra y nos ganamos el bono. Entonces, es otra cosa que hay que ver. O sea, aquí lo que falta, ¿sabe qué? Es Contraloría. Contraloría metida en Codelco. ¿Habría pasado esto o no? Bueno, interesante Habría ahora que con el preguntarle rol a doña Dorothy Pérez. Sí. ¿No es cierto? Porque ahí siempre había una pugna entre Codelco y Contraloría de que Codelco no quiere que se les meta tanto a fiscalizar Contraloría. Entonces, yo creo que es un tema que hay que revisar. Excelente idea. A ver si nos está escuchando Dorothy Pérez también y Contraloría. Aquí podría tener entonces un flanco abierto también de investigación. Solo decir, porque nos ha llegado también el comunicado de Sernageomin. Ojo con eso, porque estamos hablando del ente fiscalizador que ha sido engañado. Y se habla también respecto de, ¿estamos a la altura con la gran minería que tiene Chile? ¿Estamos a la altura en términos de fiscalización? Lo que ha dicho en la declaración pública, ahí la están viendo ustedes, Sernageomin ha resuelto actuar de oficio y de manera urgente, exigiendo la entrega inmediata de toda la documentación técnica y administrativa analizada en la sesión extraordinaria del directorio de la estatal. Esto incluye el informe de consultoría internacional, los resultados de la auditoría interna que determinaron la salida de 3 altos ejecutivos, entre otras medidas que ha tomado Sernageomin también, que está actuando de oficio porque ha sido muy grave. Se está hablando de ocultamiento de información que puede haber terminado o no, esto lo va a determinar la justicia también, en riesgos que lamentablemente culminaron con la pérdida de vidas humanas. Muchísimas gracias, abogado, por la entrevista. Esto sin duda va a dar que hablar durante toda esta semana. Gracias.